Bien, pues de nueva cuenta, muy buenos días. La Universidad de Sonora, a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, comparten con todas y con todos ustedes un cordial saludo de bienvenida a esta interesante actividad de interés e impacto académico denominada Cátedra INEGI, la cual, como ustedes ya lo saben, tiene el objetivo de fomentar la cultura estadística y geográfica sustentada en la información que genera e integra el INEGI, brindando así a los participantes un panorama de alta calidad del quehacer institucional. Como muchos de ustedes también ya lo saben, ya lo conocen, la Cátedra INEGI consta de 14 sesiones con duración de 1.5 horas cada una. Cada sesión estará conformada por una ponencia impartida por un experto del INEGI. Y hacemos un anuncio, aprovechamos la oportunidad para anunciar justamente que la próxima sesión del 28 de febrero será en la Sala de Órganos Colegiados, edificio 9Q3, de 11 a 12:30. Esta pues será la tercera sesión, la tercera cátedra INEGI. Y bien, por otra parte, también queremos hacer una atenta invitación a que nos acompañen en el primer taller denominado Sitio del INEGI en Internet, que se llevará a cabo el día de mañana, viernes 22 de febrero, en el Laboratorio Central de Informática, ubicado en el edificio 12F, segundo piso, en dos distintos horarios, de 8 de la mañana a 11 de la mañana y de 11 de la mañana a las 14 horas 2 de la tarde. Así es de que ya sabemos la fecha y el lugar de la próxima sesión, de la próxima cátedra INEGI. Igualmente también está la invitación para este taller denominado Sitio del INEGI en Internet. Otro anuncio: en los folders que se les proporcionaron al ingresar a este espacio, esta sala del Centro de las Artes, ahí viene un formato a manera de papeleta que servirá a INEGI para evaluar el desarrollo de esta cátedra. Si son tan amables de, al finalizar, lógicamente, la participación de nuestro invitado, de nuestro conferencista, si son tan amables de llenar dicho formato y entregarlo al servicio que nos apoya justamente de Decanía al salir de este espacio. Muy bien, pues hoy en esta sala del Centro de las Artes de la Unison se desarrollará la segunda cátedra INEGI, que lleva por título ¿Cómo hacer investigación utilizando distintas fuentes de datos del INEGI? Antes de presentar al expositor de esta cátedra, reiteramos nuestro agradecimiento a los maestros, investigadores, alumnos, funcionarios que nos acompañan en esta actividad, en esta importante y trascendente actividad, en este ejercicio pues de vinculación y también de trabajo colaborativo entre la máxima casa de estudios de los sonorenses y el INEGI. Y también vamos a mandar un cordial saludo a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo de esta sesión a través de la página www.catedrainegi.unison.mx. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Igualmente también esta transmisión quedará almacenada en la página que repito, www.catedrainegi.unison.mx, para que sea posteriormente consultada. Y bien, para esta segunda sesión vamos a contar con la participación de Jorge Quevedo Mendoza, de quien me permito compartir algunos datos curriculares, una breve semblanza curricular. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa y tiene la maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Su trayectoria en el INEGI inició en 1991, fungiendo como asesor del presidente del instituto hasta el año de 1995. Después se desempeñó como coordinador de estudios económicos, director de diseño conceptual, director de normatividad y clasificaciones, y actualmente es director de estudios económicos. Y nos da mucho gusto tenerlo aquí en la máxima casa de estudios de la universidad, bueno, de los sonorenses, que es la Universidad de Sonora, compartiendo esta segunda cátedra INEGI. Demos un fuerte aplauso de bienvenida a Jorge Quevedo Mendoza. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a compartir con ustedes este tema en el contexto de la cátedra INEGI. Y como se mencionó, es la segunda de una serie de pláticas que se van a impartir y se van a complementar con algunos talleres que suenan muy interesantes para que asistan. Yo voy a tratar de reflexionar un poco en esta pregunta: ¿cómo realizar investigación con distintas fuentes de datos? Es una pregunta que nos puede permitir hablar de muchas cosas,
porque cuando uno toma datos en sus manos, o en una tableta, en una computadora, es importante proyectar hacia dónde uno quiere llegar. Y en algunas láminas voy a tratar de darle respuesta a esta pregunta. Para empezar a hablar de esto, de dar respuesta a esta pregunta, el índice que desarrollamos es, primero voy a hablar de la oferta de información que existe actualmente, que es muy abundante. Luego voy a hablar de la delimitación y los clasificadores. Posteriormente, de las fuentes de información con que contamos. Yo me voy a centrar en las fuentes de información que tiene el INEGI, pero esto que voy a comentar es válido para cualquier estudio, en cualquier campo de la investigación o en cualquier campo de lo que uno quiera hacer, si está uno en la administración pública, si está uno en una empresa, si está uno en una universidad, donde quiera se puede aplicar la misma lógica. Luego voy a hablar de un tema que es cuando uno revisa todas las fuentes de información, ¿cuál es la que yo debo de utilizar? Porque hoy en día hay tanta información que al final de cuentas hay que determinar qué información utilizar. Bien, en la actualidad, afortunadamente, tenemos muchos datos. Y digo afortunadamente porque hace 20 años atrás se contaban con muy pocos datos. Y hoy lo que más abundan son datos. Pero a pesar de que haya mucha oferta de información, nos enfrentamos a ciertos temas donde no tenemos datos. Como investigadores, podemos enfrentarnos a un tema donde no tengamos datos. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, un estudio que se está desarrollando actualmente que tiene que ver con el índice de los derechos de los niños. Tenemos pocos datos. Y no solo eso, sino conceptualizar el fenómeno de los niños, hay que empezar a decir hasta qué edad son niños, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a un caso donde la información está muy acotada, está muy aislada, no tenemos. Otro caso, que también es un caso de frontera, es cuando se habla de la diversidad sexual, ¿cuántas personas tienen relaciones sexuales con el mismo sexo? Ese dato duro no se conoce. Y hay investigaciones, hay estimaciones, pero el dato duro no lo podemos conocer. Además, es un dato difícil de conocerlo por la complejidad del tema, porque ya llega a la intimidad de las personas. ¿Sí me voy a entender? Entonces, hay temáticas donde tenemos pocos datos, pero eso no quiere decir que no los podamos estudiar. Los podemos estudiar, pero hay pocos datos. Luego, tenemos datos que provienen de estimaciones. Tenemos muchos ejemplos donde podemos hacer estimaciones. Por ejemplo, ¿cuánto va a crecer la economía del 2019, que todavía no termina? Hay estimaciones ya que dicen cuánto va a crecer la economía nacional. Podemos sacar una estimación de cuánto va a crecer la economía de Sonora con base en el Producto Interno Bruto. Ahí estamos frente a un tema donde podemos hacer pronósticos con base en datos que tenemos de la historia, ¿verdad? Hay métodos estadísticos que nos permiten proyectar datos hacia adelante, y ahí estamos frente a un tema que tiene que ver con estimaciones. Luego tenemos también bancos de datos. El INEGI tiene muchos bancos de datos, dispersos, por cierto, pero tenemos muchos bancos de datos, donde cada banco puede tener ciertos temas.
el banco de datos de población, el banco de datos de estadísticas económicas, bancos de datos de geografía, en fin, tenemos muchos bancos de datos. También estamos frente a un mundo de datos de registros administrativos. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes tiene la universidad? ¿Cuál es el promedio de los estudiantes? Es un registro administrativo. ¿Cuántas deserciones hay en la universidad? Es un registro administrativo. Los nacimientos, las defunciones son registros administrativos que los podemos explotar de manera estadística o para fines de estudios sociales o económicos. Luego tenemos otro campo de la estadística oficial. La mayor parte de la estadística que produce el INEGI, una parte es considerada como estadística oficial, otra parte son datos que todavía no están en ese campo y actualmente tenemos una parte que le llamamos estadística experimental, que son temas que están de frontera y que se están estudiando para poder dar a conocer a la sociedad de este tema sobre diferentes, datos sobre diferentes temas. Luego tenemos el Big Data. Esta palabra se está popularizando mucho y tiene que ver con grandes volúmenes de información. O sea, hacer uso de explotar información en grandes volúmenes. Y un ejemplo de ellos, el INEGI tiene un proyecto que se sacan datos, está en el campo de la estadística experimental, que de los Twitter que mandamos en las redes sociales, se hace una estadística para ver el movimiento de los turistas. O sea, de los mensajes que uno manda, puede uno conocer cómo se están desplazando las personas. Luego tenemos datos en poder de las empresas. Las empresas tienen muchos datos de nosotros. Por eso nos buscan, porque nos ponen en cierto perfil y nos buscan para ciertas cosas. Entonces, lo que trato de explicar es que hoy en día hay mucha información y tenemos que tener cuidado de cómo usar toda esta información. Y toda esta información sirve para conocer la realidad. Todo esto nos lleva a un conocimiento de la realidad. Eso es lo más importante. Nosotros como institución generamos información para conocer la realidad, para conocer los perfiles de las personas, los perfiles de las empresas, para conocer todo. Por eso nuestro eslogan dice Conociendo México, porque todo lo que generamos es para eso, para conocer la realidad y conocerla cada vez mejor. Bien, voy a hablar de las clasificaciones antes de entrar a esta lámina. La delimitación y las clasificaciones. Miren, la delimitación en cualquier campo que ustedes estén o que nosotros estemos como institución, es importante delimitar las cosas para poderlas estudiar. Si no las delimitamos, no las vamos a estudiar bien. Ejemplos. Hace poco nosotros realizábamos un estudio con la Cámara Nacional de Empresas de Transporte. Y resulta que esa cámara tenía interés en ver qué pasaba con el transporte de los valores. Y nosotros en el instituto, ese transporte de valores lo traemos en una parte media escondida en los clasificadores. Y para poder realizar un estudio con ellos, tuvimos que ponernos de acuerdo qué actividades económicas teníamos que considerar. Ahí yo estoy haciendo una delimitación de algo que quiero estudiar. El caso que les comentaba ahorita, de los niños, los derechos infantiles. Tenemos que delimitar primero la edad hasta dónde es un niño. Y luego tenemos que conceptualizar cuáles son los derechos de los niños para yo poder hacer un estudio de eso. ¿Sí me explico? Y en cualquier campo de la medicina, de las ingenierías, de las arquitecturas, en cualquier campo de ciencias duras o ciencias sociales,
tenemos que delimitar nuestro objeto de estudio para poder empezar a ver qué datos hay sobre ese tema. Eso es muy importante. Luego tenemos el tema de los clasificadores. Para ese tema, nosotros en el INEGI, la mayor parte de la información económica la ordenamos con base en el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte. Ese es nuestro rector conceptual para ordenar la información. Toda la información económica del INEGI está ordenada con base en este clasificador. Esto es bien importante porque el clasificador es lo que nos permite comunicarnos entre distintos proyectos estadísticos, saber que estamos hablando de lo mismo. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la industria automotriz, aquí yo la puedo acotar la industria automotriz. Cuando yo hablo de cuestiones de agricultura y productos, los puedo acotar con este clasificador. Cuando yo hablo de la minería, cuando hablo de la construcción, cuando hablo de los servicios, lo puedo acotar con este clasificador. Entonces, en muchos campos ya hay clasificadores hechos y cuando uno quiere hacer una investigación de impacto, tiene que uno ver qué clasificadores nos puede permitir tener esto. Tenemos también, por ejemplo, en la estadística de comercio exterior se ordena con este clasificador. Es la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y es un clasificador que nos permite organizar tanto las exportaciones como las importaciones de la misma manera. O sea, son puros cajoncitos y cuando yo digo estoy exportando clavos o cuando digo estoy exportando un pantalón que tenga las mismas características para yo poderle aplicar un impuesto cuando lo estoy importando o cuando lo estoy exportando, ¿sí? Todos los productos que se generan en la economía están en este clasificador y es lo que nos permite imputarle un impuesto. Luego tenemos clasificadores de parentescos, clasificadores de carreras. Todas las carreras están en estos clasificadores. Todas las carreras que tienen las universidades están en este clasificador de carreras. Luego tenemos un clasificador de ocupaciones, que es lo que hacemos nosotros, en lo que trabajamos. En ese clasificador está el desglose de todas las carreras que pudieran haber existido cuando el clasificador está actualizado. Bien, entonces, cuando yo quiero hacer investigación de cualquier campo, una vez que lo limito y que identifico qué clasificador es el que tengo, lo primero que hay que hacer es ver qué hay, qué información, qué datos duros tenemos. Y incluso es muy importante saber si ese tema se ha desarrollado en otro país. Hace poco, hace como unas 2 semanas, en el INEGI tenemos un foro que se llama Coloquio de Investigación. Y en ese foro fue una persona de una universidad de México y nos presentó un proyecto que hablaba sobre la diversidad sexual, por eso lo puse ahorita en el ejemplo cuando inicié la plática. Y él está estudiando para un estudio de graduado de máster, está estudiando la diversidad sexual. Y nos presentó a nosotros en el INEGI ese proyecto. Y entonces cuando no hay datos duros sobre eso, pero él está haciendo la investigación. Y cuando empieza a hablar él de este tema, empieza a hablar de lo que está haciendo. Y entonces nos empezó a hablar de unas ecuaciones estadísticas para hacer algunas proyecciones, con poquitos datos que hay, empezó a hacer ese trabajo. Y entonces uno de mis compañeros ahí en ese foro le pregunta, oyes, ¿y ya vistes lo que se está haciendo en Argentina o lo que se está haciendo en Estados Unidos sobre este mismo tema? No, pues que no. Entonces es muy importante ver qué está ocurriendo en otras partes del mundo.
cuando uno hace una investigación. Ahorita la mayoría de los temas que uno se puede imaginar ya se están estudiando en otro lugar. Entonces, por ahí hay que empezar haciendo la investigación. ¿Qué datos tenemos y qué se está haciendo en otra parte del mundo? Incluso en nuestro lugar. Porque igual no estamos descubriendo el hilo negro y pensamos que sí. Entonces, este es un tema muy importante. Luego después, ya que tenemos ese inventario de cosas, es ver qué información vamos a usar, qué datos duros vamos a usar para nuestra investigación. Y luego, cómo usar esa investigación, cómo usar esos datos, cómo usar esas fuentes, ver la procedencia de los datos, ver la robustez de los datos. Ahorita voy a poner unos ejemplos de que a veces para temas iguales tenemos estadística diferente. Y la estadística refleja la realidad, era lo que yo les decía. La estadística nos lleva a conocer, a comprender mejor las cosas. Luego, tenemos metodologías, los alcances y las limitaciones. Todo proyecto estadístico tiene un alcance y tiene limitaciones. O sea, nos estamos aproximando a la realidad. Es lo que estamos haciendo con la estadística, aproximarnos lo más que se pueda, lo más preciso que se pueda. Pero hasta ahí, es una aproximación. Entonces, es importante para conocer estos alcances y las limitaciones, conocer las metodologías. Porque de la metodología depende el sustento o la fortaleza estadística del dato. Todo dato tiene un respaldo metodológico y de ahí depende. Y de ahí depende la interpretación que hagamos de ese dato. Ahorita voy a poner unos ejemplos. Bueno, el INEGI tiene en todo nuestro almacén de datos, tenemos censos, tenemos encuestas probabilísticas y determinísticas, tenemos registros administrativos, tenemos datos que provienen del Sistema de Cuentas Nacionales de México y datos de la matriz insumo producto. En general, toda nuestra información el paraguas más general para decir todo lo que nosotros tenemos, tienen estos 4 métodos, digamos, de recolección de datos, ¿sí? Ese es nuestro abanico más general. De aquí se dividen muchas cosas, se pueden desprender muchas cosas, pero para efectos de esta presentación, con que ustedes se queden con la idea de que el INEGI genera censos, encuestas, registros administrativos y el Sistema de Cuentas Nacionales, y que se les quede bien grabado eso, con eso ya es un logro muy importante. Y de aquí, de cada uno de estos se desprenden muchísimas cosas, que incluso nosotros que trabajamos en INEGI, a veces no las alcanzamos a entender todas, todo lo que se deriva de estos tres formas de recolectar y generar información. Bien, por ejemplo, censos, los más famosos que tenemos, el de población, que viene desde 1895, primer censo de población que se levantó. O sea, tiene una historia larguísima los censos. Luego los censos económicos, también una larga historia, 1935. Los más recientes son los censos de gobierno, que ahí es una especie de registros administrativos, pero les hemos denominado como censos de gobierno. Luego tenemos muchas encuestas, una gran cantidad de encuestas que realizamos. Muchas personas piensan que el INEGI solamente hace censos, pero no. Hoy en día una gran cantidad de nuestro tiempo se lleva en recolectar, en hacer encuestas. Y las más famosas que tenemos es la encuesta de ingreso-gastos, encuestas de ocupación, las encuestas de seguridad, de victimización, unas encuestas sobre la confianza del consumidor. Estas encuestas de confianza del consumidor son nuevas en el terreno de que son cosas de percepción.
O sea, son cosas que le preguntamos a la gente, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo percibes esto? Es una cosa, no es un dato duro, en el sentido de que se produjo 5 manzanas. En ese sentido no es un dato duro, es un dato de percepción de lo que uno percibe sobre la realidad. Y tenemos varias encuestas sobre eso. Luego, tenemos encuestas en establecimientos. Las encuestas en establecimientos están orientadas a preguntarle a los negocios cuánto se producen, cuántos empleos se generan, cuánto se les paga a los trabajadores, qué prestaciones tienen, qué se produce. Ese es el tipo de preguntas que se hacen en este tipo de encuestas. Y tenemos encuestas comerciales, de manufacturas. Esta es una encuesta de opinión a los empresarios. Tenemos encuestas en las empresas constructoras, en fin, en el transporte. Y luego tenemos registros administrativos. ¿Sí? Los registros administrativos, el más famoso y el que más se utiliza es este que tiene que ver con la balanza comercial. Ese es un registro administrativo que se viene usando desde hace mucho tiempo y son las estadísticas de balanza comercial del país y que se derivan estos datos de la cinta de aduanas. Todos los datos, todas las mercancías que entran al país quedan registradas en una cinta, las mercancías que entran y que salen, y se registran aquí en la cinta de aduanas, y de ahí derivamos la estadística de comercio exterior. Luego tenemos esto de accidentes de tránsito también, son estadísticas que se derivan de registros administrativos. Luego las finanzas públicas, estadísticas de maquiladora. Aquí decimos que son registros administrativos porque se derivan mucho se deriva de la cinta de aduanas. Y otro registro administrativo que tenemos es el que tiene que ver con vehículos de motor registrados en circulación. Muy bien. Voy a regresar a ese gran paraguas que yo les comentaba, que nosotros en general producimos censos, encuestas, registros y de cuentas nacionales. Todo esto que nosotros hacemos tiene un soporte que son estándares internacionales. No es lo que nosotros hacemos como institución, muchas cosas sí se nos ocurren. Otras cosas, la mayoría de ellas, vienen de un estándar internacional. O sea, traen un soporte donde organismos internacionales que dan lineamientos para generar estadística, dan esos lineamientos y nosotros los tropicalizamos, le decimos en el INEGI, o sea, los aplicamos a nuestra realidad. ¿Y por qué es esto? Porque muchas veces tenemos que comparar información con otros países y solamente lo podemos hacer si tenemos temática común y clasificadores que podamos utilizar en la parte internacional. Es la única manera. El CIAN, que les comentaba ahorita, el Sistema de Clasificación de América del Norte, Industrial de América del Norte, es un clasificador que se utiliza en Estados Unidos y en Canadá, es el mismito clasificador. ¿Y qué nos permite eso? Que cuando nosotros hablamos de actividades económicas, poder comparar nuestra actividad con la de Estados Unidos y con la de Canadá. Solo por el clasificador, ¿eh? O sea, a lo mejor ellos levantan la información de manera diferente a como nosotros lo hacemos, pero el hecho de que tengamos el mismo clasificador, eso nos permite hacer un puente para poder comparar la actividad de ellos y la actividad de nosotros. Entonces, el uso de un mismo clasificador es muy importante y para eso se utiliza. O sea, ahora que estaban, por ejemplo, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, era muy fácil tener datos duros de los distintos países porque estábamos usando el mismo clasificador. Entonces, lo que es importante que se quede aquí en el ambiente, que todo lo que produce el INEGI tiene detrás un soporte de estándares internacionales en materia de clasificadores, en materia de temática y en materia incluso a veces de tiempo,
cuánto tiempo nos vamos a tardar para generar un dato. Y cada vez lo que se busca es publicar el dato en menor tiempo. Ese es el reto de todos los países. Voy a generar un dato y que esté lo más actualizado posible. Bien, ahora voy a entrar a ver un poco de los datos de lo que les he estado explicando. Miren, aquí estoy presentando una tabla donde tenemos datos del DNUE. El DNUE es un producto estrella que muchas veces nos piden que demos pláticas sobre el DNUE. Y entonces lo que quiero hacer énfasis, porque es importante la metodología, es que en el DNUE nosotros traemos empresas transportistas de carga, cerca de 11,000, y cuando yo lo comparo con otro directorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, tiene 170,000. ¿Sí se fijan que es una distancia abrumadora entre un proyecto y otro? Y en ambos casos estamos hablando de empresas de autotransporte de carga. Y son datos muy diferentes. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte tiene un dato que es 16 veces más grande que lo que nosotros tenemos en el DNUE. Y el DNUE es lo más actualizado que tenemos. ¿Qué significa esto? Ya como investigador, si yo me enfrento a estos dos datos y yo les dije que los datos reflejan la realidad económica, ¿verdad? Entonces ustedes van, no, pues no sirven los datos, ¿verdad? Porque hay una diferencia muy grande. Y entonces, como investigador, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el soporte estadístico que está detrás de este dato? ¿Y cuál es el soporte estadístico de este dato? Para poderlo entender mejor, para poderlo interpretar mejor. Y hasta que nosotros conozcamos la metodología, vamos a poder tener autoridad para decir cuál es el dato que debo de utilizar. ¿Sí? Bien, les explico un poquito a qué me refiero. En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el directorio es un directorio que se actualiza, cada vez se van integrando más empresas, pero nunca se dan de baja. Por eso siempre es creciente el dato. ¿Por qué? Porque yo aquí, si yo tengo una camionetita y digo voy a transportar naranja, que por cierto me decían que ya no hay mucha naranja aquí en Hermosillo, pero si yo quiero transportar naranja, voy y saco un permiso aquí y ya quedo como transportista. Y como yo necesitaba el permiso para una ocasión o dos, pues saqué un permiso, pero ya nunca tuve yo la precaución de irme a dar de baja. Y entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ya no hizo hacia abajo el directorio. Y acá en el INEGI, este directorio se está actualizando permanentemente. O sea, se dan de alta y se dan de baja. Por eso, esa es una de las razones de las diferencias, es una de las razones de las diferencias. Y así puedo mencionar más diferencias metodológicas. Y por eso, entonces, cuando tiene uno estos dos datos, uno tiene que irse a ver el sustento metodológico y el soporte de cada dato. Eso es lo importante. No descalificar el dato de entrada, sino decir qué hay detrás de cada dato. Y ahí es donde nos vamos a hacer expertise en el conocimiento del dato y en el conocimiento de la realidad. ¿Sí me doy a entender? Hace días, hace como unas semanas atrás, tuve una reunión yo con la Cámara de Empresas Transportistas, donde salió el tema ese de los transportes de valores, y comentábamos este tema. Y empezamos a hablar de todos los aspectos metodológicos hasta que le aclaramos por qué el dato de nosotros estaba muy abajo.
Y eso lo hicimos con ellos para que nosotros los estábamos invitando a que usaran los datos que nosotros producimos, ¿sí? O sea, ellos tenían un directorio y lo tienen muy alto. A las cámaras les conviene tener directorios muy grandes. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos gestionan recursos con el gobierno federal por la actividad que desempeñan. Y entonces también hay algo de eso, de intereses en las cámaras. Miren, el mismo tema, personal ocupado. Personal ocupado y personal ocupado. Fuente, INEGI, encuesta anual de transporte, y fuente INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, 2014, personal ocupado, aquí tenemos 189,614 personas, y aquí 1,000,000. Es el mismo INEGI, ¿eh? Son datos diferentes. ¿Qué pasa? Aquí tenemos una encuesta. Tenemos una encuesta y son empresas que están seleccionadas. Acá estamos hablando del sistema de cuentas nacionales. Fuentes, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. Que el sistema de cuentas nacionales tiene como uno de sus objetivos de medir toda la actividad económica. Y aquí lo que estamos midiendo es el personal ocupado de todas las empresas, no de una encuesta. Entonces, lo que Cuentas Nacionales hace en su metodología, en su marco conceptual, es de integrar tanto a las empresas que están en la actividad produciendo como una empresa formal y a la parte informal. Y en este caso, perdón, no tenemos la parte de las empresas informales. Y en el caso de la industria del autotransporte de carga, hay mucha informalidad. ¿Qué significa informalidad en esta industria? Que yo tengo la misma camioneta, transporto naranja de un lado a otro y cobro por la mudanza, pero nunca me di de alta en ninguna parte donde se saquen permisos para transportar mercancías. Eso es la informalidad de la industria del transporte de carga. Entonces, aquí tenemos solo al personal ocupado que está trabajando en una empresa formalmente establecida, y es una encuesta, es una partecita de todo el universo. Y aquí tenemos a todo, una estimación de todo el universo. O sea, aquí en Cuentas Nacionales estamos estimando toda la actividad económica de esta industria. ¿Qué dato utilizar? Si yo soy investigador, ¿qué dato utilizo? Tengo dos datos, los dos son del INEGI, pero uno me dice una cosa y el otro me dice otra. El dato que yo utilizaría, si yo quiero sacar conclusiones de ver la evolución de una industria y ver qué está pasando con todo el sector industrial de la industria del autotransporte de carga, yo me iría con este dato. Me dice más sobre todo el universo. Y esto me dice más sobre una partecita del universo. ¿Sí me doy a entender? Sí, yo veo tendencias, las tendencias se pueden parecer o puedo sacar índices o cosas así, pero depende de lo que yo quiera hacer. Luego, remuneraciones, miren, este es otro caso un poquito más complejo. ¿Por qué? Remuneraciones, INEGI, censos económicos, remuneraciones, INEGI, encuesta anual de transporte, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. Tres datos del mismo tema. Cada tema tiene un soporte diferente. Uno es censos,
Uno es encuesta anual de transporte y el otro es el sistema de cuentas nacionales. Y son las remuneraciones. Entonces, en el 2004, si yo me voy con los censos, una persona ganaba 6,074 pesos al mes en el 2004. Si me voy a cuentas nacionales, 7,161. Si me voy aquí no traigo 2004, Entonces, otra vez la pregunta que me tengo que hacer es ¿cuál dato duro utilizar para tomar una decisión? Si yo quiero referirme a toda la economía, el dato que debo de tomar es el dato del sistema de cuentas nacionales. En el caso de los censos económicos, aunque es un recorrido por todo el país, hay muchas empresas transportistas que no se detectan en el operativo, porque aunque nosotros llegamos a las casas y preguntamos que si hay alguna actividad económica, muchas personas pueden decir que no tienen actividad económica, aunque tengan una camioneta para hacer transporte de carga. ¿Sí? Entonces, en el operativo, el operativo no nos recoge ese tipo de cosas. Los operativos censales no nos los puede recoger. Y entonces, aquí nosotros nos vamos sobre empresas, nos vamos sobre un directorio, un directorio que tenemos y que tratamos de tenerlo actualizado para ir a recoger la información de transportistas. Entonces, si en el recorrido de los censos encontramos a una casa que tenga esa actividad, la incluimos en el directorio de transportes. Entonces, esta encuesta está más refinada, estos datos están más refinados, porque es un directorio ya estudiado, ya donde vamos con las empresas y lo aplicamos. ¿Sí? Entonces, otra vez la pregunta, yo tengo tres datos de distintos proyectos estadísticos y tengo que tomar una decisión de cuál usar. No descalificar de entrada el dato, sino más bien irme un poquito más atrás y decir cuál es el dato que tengo que utilizar para tomar una decisión. ¿Sí me doy a entender? Miren, este es otro caso también interesante que tiene que ver con los precios. Estamos hablando aquí del transporte de carga y es un índice que también publica el INEGI, y aquí se presenta de distintas maneras. Uno es la inflación mensual, otro es la inflación acumulada y otro es la inflación interanual, así se le llama. Entonces, ¿cuál tomar? Va a depender de lo que yo quiera conocer. O sea, ¿cuál de estas variaciones tomar para poder decir algo? En el caso de este índice de inflación mensual y si se fijan en el primer mes, en enero, es el mismo. Pero en se van acumulando la inflación. Llegamos a diciembre y vemos la inflación de todo el año. ¿Sí? Es la inflación que se va acumulando a través de los meses. 2018, diciembre del 2018, 5.4 la inflación. ¿Sí? Aquí si tomamos mensual, vemos que el dato es muy bajito, pero es la inflación con respecto al mes anterior, porque es la inflación mensual. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando uno tiene este índice y se encuentra con estos títulos, uno tiene que saber cuál tomar para ver la inflación o ver lo que está pasando con estos datos. ¿Sí? Luego, la inflación interanual es la inflación que se calcula, por ejemplo, hoy estamos en febrero, es cuánto aumentaron los precios de febrero del 2019 con respecto a febrero del 2018. O sea, es
la tasa de crecimiento de los precios de un mes comparado con el mismo mes del año anterior. Esa es la inflación anual o interanual. ¿Cuál tomar? Depende de lo que yo esté haciendo. Y la base, si se fijan, es el mismo índice, pero llamado de diferentes formas. ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Entonces, es importante como investigador ver qué es lo que yo quiero para tomar el dato que mejor refleje la realidad. Ahora, yo ya tengo mucha información, tengo muchos datos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a presentar en mi trabajo de investigación? ¿Verdad? O sea, ya tengo datos duros, me pasé mucho tiempo haciendo minería de datos, explotando datos, analizando datos, en fin. Ahora, ¿cómo los voy a presentar? Hay diferentes formas: presentar una serie de tiempo, presentar datos absolutos, presentar estructuras porcentuales, presentar índices de lo que les hablaba ahorita, o hacer estimaciones. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos. Otra vez, siguiendo con la empresa de las transportistas, este es un ejemplo de valores absolutos. Aquí vemos cómo el PIB de esta industria ha ido creciendo a lo largo del tiempo, con algunos baches en la crisis del 2008-2009. Y aquí tenemos todos los años, es una serie de tiempo larga que tenemos, y la fuente, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Esto es muy importante ponerlos porque nos encontramos muchas veces con investigaciones donde no tienen con claridad la fuente, no está con claridad de dónde proviene el dato. Y ustedes pueden poner fuente, INEGI, elaboración propia con base en el Sistema de Cuentas Nacionales. Es bien importante precisar de dónde saqué el dato, incluso poner la fecha en que se sacó el dato. Igual, cuando uno saca una idea de otros documentos, es muy importante precisar la fuente, de que no es una idea propia, es una idea de otro autor. Todo esto es muy importante. ¿En qué está expresado? Miles de millones de pesos constantes del 2003. O sea, para poder entender bien un dato, tiene que tener todas estas especificaciones. ¿Cuál es su unidad de medida? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Cuál es la fuente? ¿Los años? En fin, todo eso es muy importante cuando nosotros queremos transmitir una idea de lo que estamos analizando, lo que estamos estudiando. ¿Sí? Luego, aquí traigo otro ejemplo donde lo que estoy presentando es un porcentaje a pesos corrientes de lo que pesa la industria del transporte en toda la economía, en el PIB nacional. Otra vez, la fuente, este es un ejemplo de una estructura porcentual y vemos cómo la industria del transporte cada vez tiene una presencia más importante en el PIB nacional. ¿Sí? Entonces, todas estas características que tiene que llevar un cuadro o una gráfica son cosas importantes para que quien nos vaya a leer nos pueda entender bien. ¿Sí? Miren, aquí traemos otro ejemplo de la misma industria, pero son variaciones porcentuales. ¿Qué quiere decir una variación porcentual? Es una tasa de crecimiento de un año respecto al año anterior. Esa es una variación. Está expresada en términos constantes. ¿Qué quiere decir que esté en términos constantes? Que le quitamos la inflación. Eso quiere decir, se refleja mejor una actividad económica cuando queremos ver su evolución en precios constantes, eliminar el impacto inflacionario. También lo podemos hacer con la inflación, pero hay que decirlo. No está mal, pero hay que decirlo. ¿Sí? Y aquí lo que vemos es que la industria del transporte en general presenta un mejor desempeño que todos los transportes y que la economía, que el Producto Interno Bruto, que la economía global.
Muy bien. Y el flachazo de la publicidad, que todo lo que producimos es para conocer mejor nuestra economía, nuestros perfiles de las empresas y los perfiles de la población, y cada vez estamos metidos como institución en temas que son complicados conceptualmente para entenderlos, complicados conceptualmente para medirlos, pero en todo el mundo se está trabajando sobre muchos temas y cada vez ofrecemos más temas para poder entender mejor las características de la población, las características de la economía. En fin, incluso estamos produciendo indicadores adelantados que nos permiten ver con anticipación, con meses de anticipación, cuando la economía va a entrar en recesión o no. ¿Sí? O sea, son indicadores tempranos, le llamamos, o indicadores de alerta, que nos permiten ver con meses de anticipación qué va a pasar en el futuro. Esos ya son datos duros y, como les comenté, son datos que provienen y se sustentan en metodologías internacionales con métodos estadísticos hechos a la medida de México. Muchas gracias.